hermanos, el tema que hemos escogido para esta tarde es ¿qué nos estorba para servir a Jesús? Y el Salmo 34, 2 y 3 nos dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Sabemos que se ha vuelto costumbre en la actualidad que muchas personas están muy preocupadas por mostrar sus logros, sus posesiones, buscando siempre reconocimiento y admiración. La gente no quiere tener bajo perfil, sino que todo el mundo lo vea. Y por lo general esas personas están siempre dispuestas a vivir de apariencias y son a veces humillantes con los demás. Definitivamente necesitamos hablar del orgullo, que permea la vida de los seres humanos, al punto que nosotros los cristianos también somos afectados, aunque se muestra a veces de una manera muy sutil. Ahora, sin lugar a dudas, los especialistas en el comportamiento de la vida humana tienen muy claro todo lo relacionado con el orgullo y podrán dar las explicaciones exactas a él. Pero en esta tarde, sencillamente, con todo mi corazón, les invito para que consideremos el orgullo desde nuestro punto de vista cristiano. El orgullo se define como arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele llevar a sentirse superior a los demás. Son sinónimos del orgullo, la soberbia, la altanería y la altivez. Con mucha frecuencia nosotros vemos que el orgullo ciega a las personas, pues dicen que no lo son, aunque sabemos que sí lo son. Su característica principal es enemistad con Dios y por ende a los hijos de Dios, con todos sus semejantes. Y en la Biblia nosotros no encontramos justificación para el orgullo, porque el orgullo es pecado. Y una particularidad que tiene la persona orgullosa es que continuamente quiere ser protagonista, llamar siempre la atención. Y esto se ha dado en todos los tiempos de la humanidad, pues recordamos cómo allá en el Edén, Adán y Eva se dejaron tentar por Satanás con sus mentiras, dudando de la verdad de Dios, ese Padre amoroso con el que caminaban en el huerto y conversaban. Y sencillamente al escuchar al diablo, creyeron sus mentiras y dudaron de la verdad de Dios porque quisieron ser como Dios, es decir, esa codicia que a veces también es un derivado del orgullo. Vemos también cómo Caín mató a Abel, porque no aceptó que Dios aceptara la ofrenda de Abel, porque él satisfizo la demanda que Dios había hecho de ofrecer lo mejor de sus ganados. Y aunque Dios le habló a Caín haciéndole ver lo que iba a hacer, que no fuera a incurrir en eso, él estaba cegado completamente y quería desaparecer al hermano porque no quería tener nadie con quien competir. Lo que nosotros estamos viendo hoy y escuchamos de las guerras, países que se encuentran en guerra y ya llevan bastante tiempo, y donde hay destrucción, hay desolación, y que a veces nos pareciera como si eso se hubiera convertido en un paisaje, porque uno oye como que ya como que no le impacta las noticias, porque ya se volvió como todos los días uno escuchando lo mismo y ya le parece todo como muy normal. Y a ellos no les importan las grandes pérdidas que están causando por no ceder y reconocer las razones de sus oponentes. Es un querer mostrar al mundo que se es más poderoso, aunque esto definitivamente los lleve a la destrucción y haya causado tantos daños y tantas pérdidas, incluyendo las vidas humanas. Y es que por naturaleza el ser humano no es humilde. Nosotros no somos humildes. Hay un concepto equivocado de la humildad entre nosotros.
el hombre busca reconocimiento, busca ser cada vez más grande y más importante que los demás. Y todo esto es contrario a lo que el Señor Jesús manifestó a lo largo de su existencia aquí en la tierra, y lo expresó en Mateo 11:29. Y es una cita que usted y yo conocemos, porque el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros respecto de esto, del orgullo, nosotros que nos llamamos hijos de Dios? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo en que tenemos que decir que muchas veces hemos caído en las garras del orgullo. Entonces, ¿qué responderemos a la pregunta: ¿somos o no orgullosos? Y la respuesta es que sí somos orgullosos. Somos orgullosos. Vamos entonces, por favor, al Salmo 138:6. Salmo 138:6. Y nos dice la palabra de Dios: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y este salmo fue escrito por el rey David, y nos muestra en este versículo de manera particular cómo Dios, en su omnisciencia, en su grandeza, rechaza el orgullo y la altivez de los seres humanos. Su favor siempre estará con los humildes. En cambio, dice que al orgulloso lo trata a distancia, es decir, lo mira de lejos. Si Dios, en su poder y majestad, rechaza el orgullo, nosotros, sus hijos, tampoco deberíamos aceptarlo y no caer en esas redes que está el orgullo mostrándonos a todo momento. Vamos, por favor, más adelantico a Proverbios 16. Proverbios 16. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 16. Vamos a leer los versículos 5, 18 y 19. Proverbios 16, 5, 18 y 19. Y nos dice la palabra: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y en los versículos 18 y 19 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y nos habla en el versículo 5 de abominación. Y abominación es algo que es desagradable a Dios. Eso es lo mismo que la idolatría, acciones incorrectas, relaciones sexuales extramatrimoniales, que Dios no está de acuerdo con esto. Y hablando de la altivez es una voz que nos susurra y nos dice: mi manera de actuar, mi manera de hacer las cosas son mejores que los que como las está haciendo fulanito o fulanita. O también se puede decir: yo soy mucho mejor que tal o que cual. Esa es la altivez, el orgullo manifestado. Y esta definitivamente es una manera de nosotros resistir el liderazgo de Dios. Es el liderazgo que Él ha establecido, porque además se cree que se puede vivir sin la ayuda de Dios. Y definitivamente nosotros sabemos que sin Dios es imposible que nosotros podamos vivir. Inclusive yo digo que nosotros no podemos dar un paso sin que Dios nos diga: puede hacerlo. Y allí nos irá bien. Pero cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, las cosas no pueden salir bien.
Y esta es una voz de alerta para todos y cada uno de nosotros, hermanos, porque cuando nosotros nos veamos queriendo hacer las cosas a nuestra manera y quizás menospreciando a las insinuaciones de las otras personas, esto significa que el orgullo, que la altivez está tirando tan fuertemente de nosotros que definitivamente tenemos que hacer un pare, porque eso no es bueno. Necesitamos eliminar la altivez, el orgullo de nuestras vidas, nosotros como hijos de Dios, y el único que nos puede ayudar en este caso es el que nos creó, nuestro Dios amado, y que tiene propósitos para hacer de nosotros todo lo que Él quiere de acuerdo con su voluntad. Y es así como en el verso 18 que nos habla y nos dice que el soberbio cree que está por encima de todos las demás, por encima de las flaquezas de los otros. Los demás están mal, pero yo estoy súper bien. Y de esta forma es muy fácil que nosotros caigamos en las mentiras que tenemos a veces en la cabeza y que nos atrapan. Los soberbios casi nunca se dan cuenta que ese es su problema. No creen, porque es que el orgullo a veces no permite que nosotros aceptemos nuestros errores, y por el contrario, lo que se hace es que rechacemos las amonestaciones de amigos sinceros que nos dicen: mira, lo que estás haciendo no es correcto, pero no las aceptamos porque nosotros pensamos que todo lo tenemos bajo control y que no necesitamos que nadie nos diga absolutamente nada, porque nosotros no las sabemos todas. ¿Y hasta dónde llega el orgullo? Que aún sabiendo muchas veces que estamos equivocados, nos hacemos los locos, porque ignoramos las advertencias y las sugerencias que nos hacen y no queremos hacer los cambios respectivos, porque es que el orgullo nos dice a nosotros que no debemos ceder un ápice, y somos tan frescos que hasta nos tapamos los oídos para no escuchar a los demás, y si nos dicen algo los ignoramos por completo, y hasta decimos: no, es que lo que pasa es que me tiene bronca. Somos así, de esa manera, y definitivamente es muy conveniente que cada uno de nosotros tengamos a alguien de toda nuestra confianza que nos diga si estamos siendo cegados por el orgullo, por la soberbia, de tal manera que nosotros podamos mejorar nuestra conducta dentro y fuera de nuestra congregación. No es solamente aquí, es en todas partes, en nuestro hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos. El orgullo y la soberbia conducen a la deshonra, abate al ser humano y termina en fracaso. Y definitivamente yo creo que el Señor nos está alertando porque Él no quiere que nosotros pasemos por eso. Él nos ama con amor eterno y quiere lo mejor para nosotros. Les invito para que vamos por favor a Mateo 5. Mateo 5 hace parte del Sermón del Monte del Señor Jesús, junto con los capítulos 6 y 7. Mateo 5. Y en el versículo 3, y nos dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurado es dichoso, es muy bendecido. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo: eres muy bendecido, eres dichoso si eres pobre en espíritu. Y los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que espiritualmente no son dignos de presentarse delante de Dios y que solo por su gracia divina pueden hacerlo. El pobre en espíritu es, como dice Matthew Henry en su comentario, es todo aquel
que tiene corazón de pobre, que se siente pequeño, mendigo, insuficiente y depende siempre y en todo de Dios. Y el Señor nos habla también a nosotros a través del libro de Sofonías. Sofonías en el Antiguo Testamento. Sofonías está antes de Ageo. Sofonías 3:12. Sofonías 3:12. Y el Señor habla a través de Sofonías y dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y esto realmente conmueve, esto realmente nos da confianza, porque nosotros sabemos que la arrogancia no tiene cabida en el pueblo de Dios ni en el reino de Dios. El Señor lo está diciendo. Él quiere dejar un pueblo humilde y pobre en espíritu, el cual confiará en Dios. Y la confianza en Dios es lo más importante que usted y yo podemos tener. Pobre en espíritu es ese corazón contrito y humillado, que se postra ante Dios y como ese publicano clamaba por propiciación para él, que era un pobre pecador. Y esto está muy claramente explicado y podemos mirarlo a través de Lucas en el capítulo 18 del 10 al 14. Y me gustaría que todos lo busquemos para que lo sigamos la lectura. Lucas 18, y podemos leer incluso desde el versículo 9. Entonces me gustaría que cuando lo tengamos me digan que ya lo tenemos. Amén. Y dice: parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos entrega el contraste entre dos estilos de vida de cristianos. Por un lado, la arrogancia del fariseo, quien piensa que solo por sus propios medios y por sus propios esfuerzos él puede obtener todo. Y por el otro lado, vemos a ese publicano que reconoce su condición de pecador. Mientras el fariseo da gracias a Dios porque no es como los otros, incluyendo al publicano, pues él ayunaba 2 veces en la semana y también daba el diezmo. Sus palabras denotan que él es una persona tan orgullosa que se considera superior a todos los demás, que son ladrones, que son adúlteros, que son injustos, y menciona, imagino que en tono despectivo, miró al pobre publicano por allá y también a él llevó el bulto. Ni tampoco soy como ese publicano. Él se atribuye todo el mérito de sus acciones y de su vida. Según él, una vida irreprochable, porque ni siquiera, como vemos, menciona a Dios para agradecerle por algo de todas esas cualidades que él dice que tiene. En cambio,
vemos que en el versículo 13, ese publicano dice, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ora con humildad y con arrepentimiento, pues no se consideraba siquiera digno de alzar sus ojos al cielo, de acercarse al altar, sino que de lejos expresa su dolor por ofender a Dios. Qué contraste tan grande. El fariseo a todas luces falla por su actitud orgullosa y prepotente, despreciando a los que no tienen lo que él tiene. El publicano, en cambio, se considera y es un pecador arrepentido y se considera indigno siquiera de acercarse a Dios. Y es que definitivamente nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores arrepentidos, que no somos perfectos, que fallamos continuamente. Y de verdad que esta parábola es un ejemplo muy diciente para nosotros los cristianos, para pedirle al Señor que nos permita reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, se lo debemos a nuestro amado Padre. Pero que sin embargo, a pesar de todas esas cosas que reconocemos, le estamos fallando continuamente. Los pobres en espíritu ya son felices en este mundo porque ese Dios amado, el buen pastor, tal como dice el Salmo 23, los cuida y por tanto nada les faltará. Gloria sea dada a nuestro Dios. En cambio, los orgullosos, los arrogantes, los prepotentes, se hallan inquietos porque la paz que el Señor da, ellos no la pueden tener. Tratan de conseguir con otras cosas, pero es que esa paz que Dios da, hermanos, si ustedes lo saben, es muy diferente. Es muy diferente cuando nosotros no éramos cristianos. Nuestra vida era completamente distinta. Ahora podemos tener problemas, situaciones difíciles, pero nosotros tenemos un Dios en el que confiamos. Y eso no nos hace cambiar. No es que hasta que no tenga la respuesta no vengo, no vuelvo a la iglesia o no oro. No, tenemos que hablar. Y no es que seamos perfectos, pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Así estemos, como dicen mucho, y perdónenme la expresión que se usa mucho, es que estoy en la inmunda, dice mucha la gente, ¿no? Así esté mal, yo tengo que hablar de la verdad de Dios, porque hablando la verdad de Dios, estamos seguros de que el Señor nos va a cuidar y nos va a sacar adelante. Los humildes y misericordiosos obtienen la gloria incorruptible del reino de los cielos, y esto es solamente para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Quisiera también, hermanos, que demos una mirada allá en el Antiguo Testamento a una situación que me parece también muy importante de un hombre que realmente es ejemplo para nosotros y que seguramente ya ustedes lo han leído o han estudiado de él, y esto es importante. Y vamos al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 5. Ya lo encontramos, hermanos, Segunda de Reyes 5, capítulo 5, versículo 1 hasta el 14. Y aquí se nos está hablando, dice Eliseo y Naamán. Y Naamán era un general del ejército del rey de Siria, y su nombre significa hermoso, agradable. Pero hay un contraste allí en la situación que le tocó enfrentar. Y vamos a leer los versículos por porciones. Vamos a leer el 1 y el 2 y explicar un poquito. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces, la hermosura que tenía se había convertido en un hombre leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán. Entonces se nos dice que este era un hombre valeroso y que era tenido en gran estima en el pueblo y también pues por el rey. Era el comandante en jefe del ejército, que era un persistente enemigo justamente de Israel y de Judá. Y su posición de éxito y toda la alcurnia que él tenía le hicieron grande en extremo. Pero aún con todos esos atributos y consideraciones dentro de su país, tenía lepra, una enfermedad incurable y que lentamente lo llevaría a la muerte. No importaba qué tan bueno y exitoso fuera, la enfermedad lo estaba consumiendo. Y se nos dice que la mujer de Naamán tenía una muchacha que le servía, la cual era de Israel. Y esta chica había sido llevada cautiva porque las bandas armadas de Siria iban y hacían estragos en Israel y en Judá. Y se trajeron a la muchacha y la muchacha llegó justamente a la casa de Naamán. Y fue precisamente esta muchacha la que le comenta a su señora, le dice que si Naamán fuera hasta Samaria y rogase al profeta, él lo sanaría. Vemos entonces cómo todas las cosas de Dios se van hilando. Todas las cosas tienen un sentido en las manos de Dios. Y vemos que permitió que esta muchacha fuera llevada cautiva para luego hacer un milagro excepcional. Y esta muchacha, a pesar de la situación que estaba viviendo, nosotros vemos que es un ejemplo para nosotros de lo que significa caminar con Dios, porque aún ella en la cautividad no se había olvidado del Dios de Israel, y fue ella el instrumento valioso usado por Dios. Nosotros podemos decir que esta muchacha fue una misionera, fue una evangelista. Ahora, los versículos del 4 al 7 nos dicen: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Naamán se interesó en eso que escuchó de parte de la muchacha y le comenta al rey, y el rey también se dispuso y quiso preparar el viaje para que se fuera Naamán con todas las condiciones. Hizo cartas, pero las cartas las envió al rey, y el rey era Jorán, nada menos que el hijo de Acán, que también fue tan malo como Acán. Y ese rey Jorán malinterpretó las cartas y se rasgó las vestiduras como señal de provocación de parte del rey de Siria. Entonces vemos que las cosas allí no estuvieron como tan bien, pero miremos los versículos 8 y 9. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Cuando Eliseo se enteró de la situación del rey de Israel, que había rasgado sus vestidos,
rasgarse sus vestidos era una señal de indignación. Estaba furioso y se rasgó los vestidos porque cómo venían a hacer una cosa de esas, que él acaso era Dios para salvar y para sanar. Entonces Israel le dice que le mande a Naamán para que supiera que había profeta de Dios en Israel. Y efectivamente vemos que allá a las puertas de la casa de Eliseo llegó Naamán. Y nos dice el versículo 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Por eso el orgullo de Naamán estaba pues bien en el piso, porque ¿cómo es posible que hagan esto conmigo? A donde el rey le contesta de esta manera, viene a la casa del profeta y resulta que el profeta ni siquiera salió, sino que le mandó al criado. Entonces la posición de éxito que él tenía, que le hicieron grande en extremo, pero aún con todos esos atributos y consideraciones, él Naamán, resulta que, ¿qué pasa? Que él definitivamente, con su orgullo, no aceptó lo que le mandó decir el profeta. Y mandarlo 7 veces al Jordán. Entonces este hombre decía, pero pues, ¿qué me va a mandar allá ese río 7 veces? Y ni siquiera se asoma. Él esperaba que mejor dicho, quisiera, yo creo que alzara las manos en el nombre de Jehová, te declaro sano. Yo creo que él esperaba algo magnífico, pues, digno de la persona que era él, el general en jefe del ejército de Siria. Pero no, vaya y se mete 7 veces, y ni siquiera voy a mirar, vaya y se mete 7 veces allá al río y quedará limpio. Y Naamán dijo: no, yo me voy. Él esperaba un recibimiento acorde con su persona, y lo que menos él esperaba era que lo mandara a lavarse al río. Incluso dijo que en su tierra habían ríos mucho mejores, el río Abana y el río Farfar, que el río Jordán. Pero usted y yo sabemos que precisamente el río Jordán tiene una gran importancia para el pueblo de Dios. Recordamos en Josué que Dios hizo algo similar a lo que hizo con Moisés. Dividió las aguas para que el pueblo pasó el río Jordán. Y también en el río Jordán fue donde precisamente fue bautizado nuestro amado Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Definitivamente un golpe tenaz, un golpe fortísimo para Naamán, para ese orgulloso Naamán. Él pensaba que si la solución era lavarse, meterse a un río, pues él podía ir a los ríos de su nación, pero no era como él quería, sino como Dios le había dicho a través de ese profeta. Y en el versículo 13 vemos que los criados fueron más inteligentes y más espirituales. Dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Fueron ellos sinceramente más sensibles a la voz de lo que le demandaba el profeta y lo persuadieron, y que obedeciera esas instrucciones que definitivamente eran muy sencillas, y le aconsejaron que obedeciera, porque es que la obediencia es muy importante. Y entonces ya vemos en el versículo 14 que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Conforme a las palabras
que le mandó decir el profeta, Naamán se zambulle en el Jordán 7 veces y cada vez salía más limpio, cada vez salía más limpio. Allí doblegó su orgullo y recibió la bendición de sanidad. Y es que de verdad, hermanos, el orgullo es una lepra que nos consume, una lepra que nosotros debemos desarraigar de nuestras vidas y con corazón humilde recibir las ordenanzas que Dios nos da y las bendiciones que tiene para nosotros por nuestra obediencia y por nuestra humildad. El orgullo nos estorba. Esa es una de las cosas que nos estorba para servir a Jesús, porque muchas veces competimos. Es que este lo hace mejor que yo, y no, Dios solamente quiere que nos dispongamos a servirle. Aquí recuerdo unas palabras que siempre las repito, se las he copiado a Alejandro, que él dice: Dios lo único que quiere es que nosotros nos dispongamos. Si nosotros nos disponemos, el Señor nos da la habilidad para hacer las cosas. Con temor y temblor hacemos muchísimas cosas, de verdad que sí, y yo la primera, pero dependemos de Dios y Dios se encarga de hacer cosas grandes. Y hay unas advertencias contra el orgullo, y en Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová definitivamente nos hace sabios. Es ese respeto, esa reverencia que le damos a Él. Por consiguiente, entre más nosotros alabemos a Dios, lo adoremos, entre más nosotros lo respetemos, más nos apartaremos del mal. Porque es que el amor a Dios y el amor al pecado no pueden coexistir. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría que nos da honra y gloria cuando nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos que dejar de lado el orgullo, la arrogancia, porque de esa manera nosotros nos haremos merecedores de los pactos de Dios, porque es que los pactos de Dios son fieles y son verdaderos. Nosotros no podemos hacer pactos porque nosotros fallamos continuamente, pero Dios sí hace pactos, y los pactos de Él son de verdad, verdad. Como cuerpo de Cristo tenemos una necesidad muy apremiante, y es romper con el pecado del orgullo, no guardando en nosotros celos, envidias, señalamientos que opriman a nuestros hermanos, sino que por el contrario estemos todos juntos para que salgamos avantes, comprometidos definitivamente con nuestro Padre en lo que Él quiere que nosotros hagamos, lo que Él disponga, porque lo que hacemos para Dios debemos hacerlo con amor. El orgullo hace que la iglesia deje de ser el lugar donde se sirve a Dios y a los hermanos, y por el contrario lo que se percibe es un lugar donde yo voy a competir, y eso no es correcto. Nosotros no venimos a competir, venimos a servir, a disponernos a servir con humildad. Por eso no podemos olvidar que el liderazgo dentro de la iglesia es para servir con amor sincero a Dios y a su pueblo, y no para buscar la gloria de los hombres, nunca. Pablo decía en 1 de Tesalonicenses: ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, ni tampoco para agradarnos a nosotros mismos. Eso decía Pablo, ese gran apóstol de nuestro Dios. Cada siervo líder, porque mire, cada uno de nosotros, todos hemos hecho los estudios básicos de nuestra iglesia. Esto nos ha hecho siervos y líderes, somos siervos líderes cada uno de nosotros. Tenemos que darnos a los demás y ver las dificultades que tienen los unos o los otros, permitiendo que la luz de la presencia de nuestro Dios permanezca en nosotros como comunidad.
Por eso necesitamos orar los unos por los otros, estar humillados a los pies de Cristo, para que nuestras oraciones alcancen y den los frutos que el Señor tiene para nuestra congregación. No podemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Su palabra dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. De modo que, ¿de dónde podemos ser nosotros orgullosos? Yo creo que no tenemos de dónde. No hay razón. Y viene a mi memoria la palabra de Isaías 64:6. Y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pero Dios tiene solución para todo. Y justamente en su gran misericordia nos acogemos a lo que nos dice su palabra en Isaías 1:16 al 18. Y les invito para que miremos esa cita bíblica. Isaías 1:16 al 18. Dice el Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es un buen momento, considero yo, para que como iglesia le pidamos perdón a Dios y decirle que haga de nosotros de conformidad con su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Y en el nombre de Jesús debemos desarraigar todo aquello que nos estorba, todo aquello que no nos permite servirle a Dios como tenemos que hacerlo. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Necesitamos caminar todos en unidad, tomados de su mano. Y si necesitamos reconciliarnos con nuestros hermanos por X o Y circunstancia, no desaprovechemos la oportunidad y hagámoslo, porque hay bendición para nosotros. Hay gran bendición cuando nosotros nos disponemos a estar en paz con todos. Y es que el Señor, yo les decía hace un momento que los pactos de Dios son fieles y verdaderos. Y yo les comentaba, creo que en otra predicación, que a mí me regalaron un pacto en Éxodo 34:10. Y yo les pido que por favor lo lean y que lo tome cada uno para sí, porque el Señor quiere que ese pacto, el 34:10, Éxodo 34:10, sea para nosotros como iglesia. El Señor dice aquí que hago yo pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo, en medio del cual estás tú, comunidad del Espíritu Santo, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré con ustedes. Bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Les invito, hermanos, que nos coloquemos de pie.